Remember the rules? Yes. Say Bloody Mary 3 times. Okay, I'm gonna turn off lights. Okay, ready? Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. I'm scared. Muy buenas noches a todos, chicos y chicas. Bienvenidos una vez más, como cada viernes, a su sección titulada Terror antes de dormir. La sección narramos creepypastas y leyendas urbanas, y en ocasiones hechos reales. Y esta noche nos toca hablar de uno de los casos más impactantes, polémicos y perturbadores en la historia de la lucha libre profesional. Un caso que conmocionó al mundo entero, destruyó una carrera legendaria y dejó más preguntas que respuestas. Hoy no hablaremos de fantasmas, monstruos ni maldiciones. Hablaremos de la tragedia de Chris Benoit, un suceso tan oscuro que incluso casi 20 años después sigue generando debates, teorías y controversias entre fanáticos, periodistas e investigadores. ¿Qué ocurrió realmente durante aquel fin de semana de junio de 2007? ¿Fue simplemente una tragedia familiar? ¿Influyeron los golpes recibidos durante todos esos años en el ring? ¿Hubo señales que nadie vio a tiempo? Esta noche analizaremos los hechos conocidos, las investigaciones realizadas y algunas de las teorías que surgieron alrededor de uno de los capítulos más sombríos de la historia de la lucha libre profesional. Así que sin más, yo te invito a ponerte cómodo y disponerte a disfrutar de esto que se titula El aterrador caso de Chris Benoit. El caso de Chris Benoit es uno de los sucesos más impactantes en la historia de la lucha libre profesional. Entre el 22 y 24 de junio de 2007, Benoit asesinó a su esposa Nancy y a su hijo Daniel antes de quitarse la vida en su casa de Fayetteville, Georgia. A día de hoy, sigue siendo objeto de debates sobre daño cerebral, salud mental, consumo de esteroides y las exigencias físicas del wrestling profesional. Pero primero, ¿quién era Chris Benoit? Chris Benoit nació el 21 de mayo de 1967 en Montreal, Canadá. Fue considerado uno de los mejores luchadores técnicos de la historia. Trabajó en empresas como World Champions Wrestling, String Champions Wrestling y la WWE. Ganó múltiples campeonatos y era muy respetado dentro del vestidor. Sin embargo, durante años acumuló una enorme cantidad de lesiones, conmociones cerebrales y problemas físicos derivados de estilo extremadamente agresivo. Uno de los momentos más recordados de su carrera fue cuando él y su entrañable amigo Eddie Guerrero ganaron la misma noche un título mundial. Y también, cuando falleció Eddie Guerrero, Chris Benoit fue el que se vio más afectado por esto. Los días previos a la tragedia. Durante junio de 2007, Benoit debía participar en un evento de WWE. El sábado 23 de junio, informó a la empresa que su esposa e hijo estaban enfermos y que no podían asistir al espectáculo programado. WWE aceptó la explicación y organizó sus vuelos. Sin embargo, posteriormente, varios empleados intentaron comunicarse con él sin éxito. Durante la madrugada del domingo, Benoit envió varios mensajes de texto extraños a los compañeros de trabajo. Estos mensajes terminarían siendo una de las razones por las que WWE solicitó revisión policial en su domicilio. Cronología de los asesinatos. Según las investigaciones policiales y las autopsias, el 22 de junio de 2007, la muerte de Nancy Benoit. Nancy Benoit fue asesinada primero. Los investigadores determinaron que murió por asfixia, estrangulamiento. Algunas evidencias sugerían que hubo una lucha previa antes de su muerte. Sus extremidades fueron encontradas atadas
y una Biblia fue colocada cerca de su cuerpo. 23 de junio de 2007, muerte de Daniel Benoit. Daniel Benoit tenía únicamente 7 años. La investigación concluyó que fue sedado y posteriormente asfixiado mientras estaba en su habitación. También se encontró una Biblia cerca de él. 24 de junio de 2007, el suicidio de Chris Benoit. Después de los asesinatos, Benoit permaneció varias horas solo en la casa. Finalmente, se quitó la vida utilizando el sistema de poleas de una máquina de pesas en su gimnasio doméstico. Descubrimiento de los cuerpos. El 25 de junio de 2007, WWE comenzó a preocuparse por la ausencia de Benoit y por los mensajes recibidos. La empresa contactó a las autoridades locales para que verificaran el estado de la familia. Cuando la policía entró a la vivienda, encontró 3 cuerpos y declaró la residencia como una escena mayor de crimen. La reacción inicial de WWE. Al principio, nadie sabía que Benoit era el responsable. La noche del 25 de junio, WWE transmitió un programa especial homenajeando su carrera y lamentando su aparente fallecimiento. Horas después, cuando la policía confirmó que se trataba de un asesinato-suicidio, la empresa retiró prácticamente todas las referencias honoríficas a Benoit. Desde entonces, WWE rara vez menciona su nombre en televisión. La teoría de los esteroides. Cuando la policía registró la vivienda, encontró esteroides anabólicos prescritos médicamente. Esto llevó a muchos médicos a especular sobre un posible episodio de roid rage, ira provocada por esteroides. Sin embargo, varios especialistas de la propia investigación señalaron que los hechos parecían planificados durante varios días, lo que hacía difícil atribuir todo el caso a un simple ataque de ira repentino. Actualmente, la mayoría de investigadores considera que los esteroides pudieron ser un factor secundario, pero no una explicación completa. El descubrimiento más importante: el daño cerebral. Tras la muerte de Benoit, su padre autorizó que su cerebro fuera estudiado por especialistas en neurología deportiva. Los resultados fueron impactantes. Los investigadores encontraron que el cerebro de Benoit presentaba daños severos, compatibles con demencia temprana, enfermedad neurodegenerativa, múltiples traumatismos craneales acumulados, encefalopatía traumática crónica. La gravedad del daño fue comparada con la observada en personas de edad mucho más avanzada que había sufrido años de deterioro neurológico. ¿Qué es la CD? La Chronic Traumatic Encephalopathy es una enfermedad cerebral asociada a golpes repetidos en la cabeza. Los síntomas pueden incluir depresión, impulsividad, cambios de personalidad, pérdida de memoria, paranoia, conductas violentas, pensamientos suicidas. El caso Benoit se convirtió en uno de los ejemplos más famosos de esta enfermedad fuera del fútbol americano. La muerte de Eddie Guerrero. Muchos amigos cercanos afirmaron que Benoit nunca superó la muerte de su mejor amigo, Eddie Guerrero, ocurrida en 2005. Tras esa pérdida, se volvió más reservado. Mostraba signos de depresión. Su comportamiento comenzó a cambiar. Aunque esto no explica sus actos, los investigadores consideran que pudo contribuir a un deterioro psicológico ya existente. El misterio de Wikipedia. Uno de los aspectos más extraños del caso ocurrió horas antes de que la policía encontrara los cuerpos. Un usuario anónimo editó la página de Benoit en Wikipedia, mencionando que estaba ausente debido a la muerte de su esposa Nancy. La modificación apareció aproximadamente 14 horas antes del descubrimiento oficial de los cadáveres. La policía investigó al autor de la edición. Finalmente, no se encontraron pruebas de que estuviera involucrado en el crimen, y el hecho quedó catalogado como una coincidencia derivada de rumores que circulaban en internet. Aún así, sigue siendo una de las teorías más conspirativas, más famosas relacionadas con el caso. Consecuencias para la lucha libre. Después del caso, WWE reforzó sus políticas de bienestar y control de sustancias. Se incrementó la atención médica relacionada con conmociones cerebrales. La industria comenzó a estudiar seriamente los efectos del daño cerebral acumulado. El nombre de Chris Benoit
quedó prácticamente eliminado de la promoción oficial de WWE. El caso también ayudó a impulsar investigaciones posteriores sobre CTE, luchadores profesionales y otros deportes de contacto. ¿Se sabe realmente por qué lo hizo? La respuesta corta es no. Las autoridades nunca encontraron una nota de suicidio concluyente ni una explicación definitiva. Existen varias hipótesis. Número 1. Daño cerebral por años de conmociones. Número 2. Depresión profunda. Número 3. Problemas familiares y personales. Número 4. Posible influencia de medicamentos o esteroides. Número 5. Una combinación de todos los factores anteriores. El motivo exacto sigue oficialmente inconcluso. Legado del caso. El caso Benoit es recordado como una de las tragedias más oscuras en la historia del deporte y del entretenimiento. Para muchos aficionados, Chris Benoit sigue siendo uno de los mejores luchadores que han visto en el ring. Sin embargo, sus acciones durante ese fin de semana de julio de 2007 eclipsaron completamente su carrera y cambiaron para siempre la forma en la que la lucha libre profesional aborda la salud cerebral y el bienestar de sus atletas. Como mencioné en la introducción, esto es más una investigación que una historia de terror, y esta también aborda teorías. Estas son algunas de las teorías más perturbadoras alrededor del caso de Chris Benoit. Antes de empezar, es importante distinguir entre hechos comprobados y teorías. Los hechos provienen de las investigaciones policiales, autopsias y estudios médicos. Las teorías son especulaciones que han surgido durante los años y que en muchos casos carecen de pruebas sólidas. La teoría de que Benoit ya no era mentalmente la misma persona. Esta es probablemente la teoría más inquietante porque está basada parcialmente en evidencia real. Cuando el cerebro de Benoit fue analizado por el neuropatólogo Benedetto Malou, se encontraron signos severos de encefalopatía traumática crónica. Según algunos especialistas, el daño cerebral era tan avanzado que afectaba áreas relacionadas con control de impulsos, juicio, regulación emocional, toma de decisiones. La parte perturbadora de esta teoría es que algunas personas creen que el Chris Benoit que cometió los crímenes ya no era psicológicamente la misma persona que había sido durante la mayor parte de su vida. Sin embargo, esto no significa que el daño cerebral explique completamente lo ocurrido, ni que elimine la responsabilidad de sus acciones. La teoría de la desintegración mental progresiva. Algunos compañeros afirmaron que Benoit había cambiado mucho durante los últimos años. Se mencionaron conductas como episodios de paranoia, pérdidas de memoria, cambios bruscos de humor, aislamiento social. La teoría sostiene que durante meses o incluso años estuvo experimentando un deterioro mental progresivo que pasó desapercibido. Lo perturbador es que, de ser cierto, las señales habrían estado presentes mucho antes de la tragedia. La teoría del asesinato planeado durante días. La versión oficial indica que las muertes ocurrieron en distintos momentos durante aproximadamente 3 días. Esto ha generado una pregunta incómoda. Si hubo tanto tiempo entre las muertes, ¿por qué Benoit no buscó ayuda o se entregó? Algunos investigadores creen que esto demuestra que los actos tuvieron cierto grado de planificación. Otros creen que durante esos días Benoit pudo haber estado sufriendo una crisis psicológica extrema y desconectándose gradualmente de la realidad. Esta teoría resulta inquietante porque implica que convivió durante horas con la escena antes de suicidarse. El misterio de los mensajes de texto. Uno de los elementos más extraños del caso son los mensajes de texto enviados por Benoit a sus compañeros y empleados de WWE. Entre otras cosas, proporciona información sobre la ubicación de sus perros, la dirección de su casa. Algunas personas consideran estos mensajes como intentos indirectos de que alguien encontrara rápidamente la escena. Otros creen que reflejan un pensamiento desorganizado propio de una crisis mental. Nunca se encontró una explicación definitiva para esto. El misterio de Wikipedia. Esta es una de las teorías más famosas. Horas antes de que los cuerpos fueran descubiertos,
alguien editó la página de Benoit en Wikipedia, mencionando que Nancy Benoit había muerto. Eso ocurrió antes del anuncio oficial que se descubrió. La investigación rastreó la edición hasta un joven que afirmó haber leído los rumores en internet y simplemente los publicó. Las autoridades no encontraron vínculos con el crimen. Aún así, muchas personas consideran este episodio una de las coincidencias más extrañas relacionadas con el caso. La teoría de los esteroides. Durante años, fue la explicación dominante. Se encontraron sustancias y medicamentos prescritos en la vivienda. La hipótesis era que Benoit sufrió un episodio de roid rage, una explosión extrema de agresividad asociada con el abuso de esteroides. El problema es que los especialistas señalaron que el patrón de los acontecimientos parecía extenderse durante varios días. Por ello, actualmente la mayoría de los investigadores considera que los esteroides podrían haber sido un factor contribuyente, pero probablemente no la causa única. La teoría relacionada con Eddie Guerrero. Eddie Guerrero fue uno de los mejores amigos de Benoit. Tras su muerte en 2005, muchos allegados observaron cambios importantes en Benoit. La teoría sostiene que nunca superó el duelo. Entró en una depresión profunda. Comenzó con un deterioro psicológico acelerado. Algunos documentales sugieren que esta pérdida pudo haber sido uno de los varios factores que agravaron una situación mental ya complicada. La teoría de la enfermedad no diagnosticada de Daniel. Esta teoría apareció poco después de la tragedia. Circuló el rumor de que Daniel Benoit tenía una condición médica grave y que eso habría influido en las decisiones de Chris. Sin embargo, las investigaciones oficiales nunca encontraron pruebas que respaldaran esta explicación como motivo de los crímenes. La mayoría de los expertos considera esta teoría poco sustentada. La teoría de la doble vida. Algunas personas cercanas describieron a Benoit como extremadamente reservado. Tras el caso, surgieron especulaciones sobre problemas personales ocultos, estrés familiar, conflictos matrimoniales, dificultades emocionales. La teoría plantea que muchas personas veían solamente al luchador profesional y desconocían la situación real que vivía fuera del ring. No existe evidencia suficiente para reconstruir completamente su vida privada durante los meses previos. La teoría más inquietante para muchos investigadores. De todas las hipótesis, la que suele considerarse más perturbadora no es una conspiración, es la posibilidad de que el caso fuera el resultado de una combinación devastadora de daño cerebral severo, años de golpes en la cabeza, depresión, duelo por pérdidas personales, estrés, medicamentos y otras sustancias. Porque si esa combinación fue realmente la causa, significa que no hubo un único desencadenante claro, sino un deterioro progresivo que terminó en una tragedia que quizá nadie alrededor logró comprender a tiempo. Por eso, el caso Benoit sigue siendo estudiado hoy como uno de los ejemplos más impactantes de cómo los problemas neurológicos, psicológicos y personales pueden converger de forma catastrófica.